Hi and welcome to another video from BBC English Mobile. My name's Christine and the topic for the video today is cooking. Hola y bienvenidos a otro vídeo de BBC English Mobile. Yo soy Christine y el tema del vídeo de hoy es cocinar. I'm sure you've heard of many famous British chefs, for example, Jamie Oliver, Gordon Ramsay or Nigella Lawson. Estoy segura de que habéis oído de hablar alguna vez de un cocinero famoso británico, como por ejemplo Jamie Oliver, Nigella Lawson o Gordon Ramsay. Perhaps you would like to follow one of their recipes. Quizás te gustaría poder seguir una de sus recetas. It's a great way of learning English while you do something fun and creative. Es una forma genial de aprender inglés mientras haces algo divertido y creativo. But to do that, you need some basic English cooking vocabulary. Para poderlo hacer, vais a necesitar un poquito de vocabulario básico de cocina en inglés. So, let's think about how to make a ham and cheese omelette. Vamos a pensar en hacer una tortilla de jamón york y queso. It's simple, but you are going to be able to apply the vocabulary to your future recipes in English. Es sencilla, pero vais a poder aplicar el vocabulario a vuestras futuras recetas en inglés. So, to make this omelette, you are going to need to follow a recipe. Para poder hacer esta tortilla vais a tener que seguir una receta de cocina. Recipe, receta. Fijaros la pronunciación. Recipe, recipe. Okay? You're going to need the following ingredients. Vais a necesitar los siguientes ingredientes. A tablespoon of oil. Una cucharada de aceite. 3 eggs. 3 huevos. Cheese. Queso. A few slices of ham. Unas pocas lonchas de jamón york. A pinch of salt. Una pizca de sal. You are also going to need the following equipment. También vais a necesitar a frying pan, una sartén, a whisk, un batidor, a bowl, un bol, a knife, un cuchillo, a spatula, una espátula, a grater, un rallador, and a chopping board, una tabla de cortar. The first step is to put the frying pan on the hob and turn the hob up to a medium heat. El primer paso es poner la sartén en la vitrocerámica y ponerlo en un fuego medio. Pour the oil into the frying pan. Echar el aceite en la sartén. While the pan is heating up, break the eggs in a bowl. Mientras se calienta la sartén, rompe los huevos en un bol. Beat the eggs with a whisk and add a pinch of salt. Bate los huevos con un batidor y echa una pizquita de sal. Use the chopping board and the knife and chop the ham into small pieces. Utiliza la tabla de cortar y el cuchillo y corta el jamón en trocitos. Grate the cheese with a grater. Raya el queso con un rallador. Pour the eggs into the frying pan. Echa los huevos en la sartén. As the eggs cook, push the set parts into the center of the frying pan and repeat until all the parts of the egg are set. So, mientras los huevos se van haciendo, empuja con una espátula las partes cuajadas hacia el centro y repite hasta que esté todo cuajado. Sprinkle the ham and the cheese on the egg. Echa por encima de los huevos el jamón y el queso. Cook until the cheese has melted. Cocina hasta que se funda el queso. Fold the omelette in half and serve. Dobla la tortilla por la mitad y sirve. Enjoy your meal. Buen provecho. That's all for today. I hope you enjoyed the video.
Goodbye. Eso es todo por hoy y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.